Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de nuestro programa Prevención TV, en nuestra 10ª temporada en el aire. Bueno, vamos a tener un programa hoy un poco diferente de lo habitual, porque nos estamos acercando a una serie de eventos que, aunque no son estrictamente médicos, pueden tener en definitiva influencia médica. En este caso vamos a hablar de la influencia que puede tener sobre nosotros, que de hecho ha tenido antes un Mundial de Fútbol. Así que luego de un breve corte, estamos con Javier desarrollando el programa. Bueno, luego del corte, como quedamos al principio, vamos a hablar con Javier de un tema puntual. Dijimos del Mundial. Me viene algo así, una estadística que nosotros empezamos a mirar. ¿Te acordás de la selección? La dirigía Peckerman, ¿no? Sí, sí, sí. La selección nacional. Año 2006. 2006, correcto, Alemania. No, Alemania. ¿Por qué tuvo importancia? Es decir, fuera de los resultados nuestros, fuera de cómo nos fue. En realidad sí, tuvo que ver algún resultado nuestro, aunque no nos fue muy bien en ese mundial. No, correcto. Tuvimos que ver en algo, es cierto. Sí. Pero justamente, aunque fuimos actores involuntarios de todo eso, o la selección argentina fue actor involuntario en todo eso, ¿qué nos enseñó? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, que el estrés con que la gente evalúa o miran los mundiales, sabemos que son cada 4 años, es una situación muy especial. Sabemos también que los ingleses son tan o más enfermos que nosotros con respecto al fútbol. Y en ese mundial, puntualmente, llegamos a una definición por penales con Gran Bretaña, la cual ganó Argentina, y para desazón de los británicos y para angustia de los británicos, se tuvieron que ir del mundial por ese resultado. ¿Qué es lo que sucedió? Y aquí viene la importancia de estar bien controlado, controlar los parámetros, si uno se sabe hipertenso, es diabético, etc. Lo que se vio es que a la semana siguiente de ese resultado, el 25% de las unidades coronarias aparecieron con nuevos con infartos. Con lo cual escapaba totalmente de la media racional para lo que se espera en esa semana puntualmente del año, y había una clara relación entre el resultado del partido, la definición por penales, que encima da un plus, le agrega un plus, porque cada pelota que se va a patear en el penal genera mucha ansiedad a quien lo mira. Y bueno, y si uno padece alguna enfermedad que desconoce, se puede manifestar, y bueno, ellos tuvieron un 25% más de infartos esa semana siguiente a esa definición por penales. ¿A qué va esto? A que el estrés puede generar o puede poner de manifiesto enfermedades que nosotros desconocíamos. Fuera de esto, es decir, lo terminas de contar muy bien, una semana aumento 25% de la incidencia de infartos en el territorio del Reino Unido, es muchísimo, en una semana. Pero vos como yo tendrás muertos en una cancha de fútbol y hasta en el hipódromo. Sí, por supuesto. A ver familiares que me han dicho, papá se murió en la cancha, mi tío se murió en el hipódromo, es decir, situaciones de estrés. Al margen que los argentinos tuvimos un ataque de risa. Con ese resultado. Ah, bueno, sí, acá nadie se va a infartar exactamente. Pero bueno, ese tipo de cosas ocurren, y vos terminás de plantear algo también muy interesante. Nos estamos acercando a otra fecha, que es el Día Mundial de la Diabetes. ¿Y qué tiene que ver esto con lo que Javier termina de decir? Para diabetes, para hipertensión, para todos los factores de riesgo, cuando uno va a mirar la estadística, 50% de los diabéticos no saben que son diabéticos, 50% de los hipertensos no saben que son hipertensos. Hasta que una situación de estrés de golpe lo pone de manifiesto. Uy, se murió tan sano que parecía. Y en realidad uno debería, justamente, si sabe que es un apasionado, ¿te acordás aquel Tano con el descenso de River? Bueno, si uno sabe... El Tano Pazman. El Tano Pazman que gritaba como loco. Si uno sabe que es un apasionado,
uno debería estar preparado. Por supuesto, nadie le va a prohibir, ningún cardiólogo, ningún médico le va a decir apague la televisión, desde ya. Pero uno tiene que tomar de alguna manera sus precauciones. Si sabe que lo va a angustiar, si sabe que esto puede terminar en algo novedoso, si uno ya sabe que es enfermo, bueno, uno tiene que adoptar determinado tipo de medidas. Pero si uno no sabe, ¿qué es lo primero que debería hacer? Si uno sabe, se sabe enfermo, se sabe hipertenso, se sabe diabético, etcétera, bueno, correspondería que uno haga un control para ver cómo están los valores, si estoy estabilizado en lo que respecta a la hipertensión arterial, cómo está mi glucemia. ¿Por qué? Porque la diabetes es una enfermedad con una agresividad vascular muy importante y si está mal controlada me puede generar lesiones, placas, que en un momento, bajo un momento de estrés, puede generar un achicamiento por espasmo y generarme un evento cardiológico como un infarto, o un dolor de pecho, aunque no llegue a un infarto. Entonces, la recomendación es aquel que se conoce enfermo, ir y tratar de hacerse algún control, tanto de laboratorio, hablar con su médico de cabecera, que seguramente no se va a negar a hacerle algún estudio, y bueno, y una vez que tenemos los estudios, estamos un poquito más tranquilos como para poder mirar ese mundial con cierta tranquilidad. Pero bueno, el mensaje que nosotros queríamos transmitirle, que eso ocurrió y está documentado por revistas científicas. No es una apreciación del doctor Colombo o el doctor Ejido, sino que en revistas prestigiosas de cardiología, este evento del 25% mayor cantidad de infartos en la semana posterior a la definición por penales fue claro y concreto. Entonces, ahí hay un componente emotivo muy grande en el momento en que uno estaba mirando el partido, pero para que eso se produzca, tiene que tener algún sustrato patológico el paciente, sea hipertenso, sea diabético, tenga lesiones preexistentes, Entonces es un buen momento como para poder hacerse un control y un chequeo. Acá hay que tener en cuenta dos o tres cosas. Javier termina así muy puntualmente y muy bien. Bueno, por ahí me haría lo mismo que hago para el caso de un paciente coronario, un ecocardio o un ecoestrés, prueba de esfuerzo. Por ahí puedo documentar con una presurometría si tengo alguna duda, si no ando con un 12,8 promedio, cómo está mi presión arterial. Sobre todo porque la presurometría es un registro de la presión en definitiva de 24 horas. Esa presurometría me va a documentar la presión cuando estoy manejando, me va a documentar esa presión si estoy discutiendo con alguien, es decir, va a poderme demostrar. Y cuando estoy durmiendo, correcto, que es un territorio que está sin analizar, es decir, es el mejor estudio para ver qué es lo que ocurre a la noche con la presión, que en algunos pacientes puede elevarse de manera muy sostenida y requieren de un ajuste terapéutico para justamente, una vez que tenemos el resultado de esa presurometría, o sea, un holter para la presión de 24 horas, uno realiza un ajuste terapéutico artesanal en función de los resultados que la presurometría nos arroja. La presurometría les puede demostrar además, despiertos, si existe o no alguna suerte de sube y baja emocional. Con lo cual, de alguna forma, uno estaría en riesgo de vivir lo mismo delante de la televisión en una situación de una definición incierta. Ciertamente, uno no espera que nadie se angustie o se infarte mirando Argentina contra Arabia Saudita, pero un cuarto de final o una semi o una final, la historia puede ser otra. Tengan presente que buena parte, Javier dijo algo recién importante cuando explicó que con una emoción uno puede hacer espasmos de las arterias. Entonces por ahí uno tiene que tener ciertas precauciones si se conoce emocional, porque yo puedo subir a hacer una prueba de esfuerzo, voy a hacer una prueba de esfuerzo común y corriente, voy a exigir ese corazón, pero una prueba de esfuerzo no tiene por qué ocurrir una situación de vasoespasmo. Entonces, explicarle a la gente lo que es un vasoespasmo. Un vasoespasmo simplemente es la arteria, ese caño que tenemos por donde fluye la sangre, de golpe y porrazo se contrae. Se contrae en este caso en particular, por muchas razones, pero en este caso en particular por efecto de la adrenalina. Esa contracción, dependiendo de lo que sea, puede llegar a ser esto. En general, la gente que vive vasoespasmo, habitualmente el vasoespasmo coronario se da en mujeres, lo produce el frío, lo produce el tabaco, saben de qué hablo,
es difícil, que no suele ocurrir sobre una lesión coronaria ya formada, pero eso es un tema que también se da con las emociones. La adrenalina que se vincula a la emoción puede provocar un espasmo en la arteria. Entonces, de golpe y porrazo, yo me encuentro con que, bueno, mirá, me hice una prueba de esfuerzo, estaba todo bien y de golpe me pasa esto. ¿Qué pasó? ¿Qué salió mal? Salió mal que la emoción por ahí se mueve por otro camino. Es decir, yo tengo que cuidar lo que puedo cuidar, en el sentido de decir, ojo con la presión, ojo con el azúcar, controlar lo que estás haciendo, tomar las pastillas como se deben, no sufras por las situaciones habituales de todos los días, trata de manejar el estrés como puedas, pero a veces es difícil y puede ocurrir esto. Entonces, por ahí no es solamente plantearse si tengo que tomar o no la medicación cardiológica como todos los días, sino que además tal vez tenga que tener alguna charla con el cardiólogo para ver si tengo que tener algún método de contención, que de acuerdo al cardiólogo y de acuerdo al paciente variará desde té de etilo hasta algún psicofármaco cuya dosis basal le vamos a aumentar. Bueno, no me dejen seguir. Vamos a un corte y continuamos con el programa. Bueno, volvemos del corte. Habíamos quedado hablando del impacto de las emociones sobre nuestro aparato cardiovascular, cómo lo afectan, qué es un vasoespasmo y por qué nos puede traer problemas en una situación emocional. Hablábamos también de buscar por ahí el consejo de nuestro médico de confianza, en el sentido de decir, bueno, me tomo algo antes del partido, algo antes, durante, después, subo algún cuartito, el psicofármaco o media pastilla de psicofármaco que tome, o cómo me muevo. Pero no es solamente por ahí corazón lo que tenemos que mirar, ¿no? Sí. Si yo te preguntara algo a nivel ocular, ¿qué me dirías? Y es importante porque justamente la diabetes es una enfermedad que desde el punto de vista de la retinopatía que genera es muy importante. Si tengo un mal control metabólico, podemos perder la visión a punto de partida de una diabetes mal controlada. Por lo tanto, no estaría mal, siendo diabético, hacerse un control, hacer un fondo de ojo para ver el estado de las arterias, cómo está, si hay algún agravante en relación al último control, si hubo aparición de algún exudado algodonoso dentro de la retina, que nos pueda estar diciendo de que ha progresado la retinopatía diabética. Vamos a otra cosa que es importante a raíz de lo que dice Javier, ¿no? Uno, cuando habla de esto, habla en general de que con la emoción se mueve la adrenalina. Ustedes saben por la cardiología, porque lo hemos hablado 1000 veces, dos efectos sobre el aparato cardiovascular, frecuencia cardíaca acelerada y además elevamos la tensión arterial. Pero la adrenalina es la hormona que nos prepara para la pelea, en definitiva. Yo puedo tener la presión más alta, puedo recordar, pero ¿cuál es el combustible? El combustible es el azúcar. Cuando uno tiene un exceso de adrenalina dando vueltas en sangre, entonces el azúcar sube. Y si uno es diabético, eso puede llegar a subir fuera de cualquier control. Entonces, si vamos a pasar algunas semanas en esa situación y no nos controlamos, y desconocemos cuál es la dieta, desconocemos en realidad qué glucemia tenemos, no estamos acostumbrados a hacernos los monitoreos que deberíamos hacer, no concurrimos a diabetólogo, no observamos dieta,
lo más probable no es que vamos eso, al hematólogo, al oftalmólogo, que es muy importante. Eso pega. Es decir, un diabético tiene que recordar siempre que el director de orquesta es el diabetólogo, el que le va a decir vaya a tal lado, vaya a tal lado, vaya al otro. Pero un diabético siempre es una vez al año mínimo cardiólogo, una vez al año mínimo oftalmólogo, hay que ir al podólogo, hay que ir al nutricionista, al nefrólogo, hay que ir al odontólogo, al nefrólogo. Entonces, la diabetes es una enfermedad panvascular. De todo el cuerpo, eso lo casi, claro, ¿no? Por eso es panvascular, o sea que así como tenemos lesiones en las arterias coronarias, podemos tener lesiones en las arterias renales que por ahí me agravan la hipertensión arterial. Y esto que estábamos hablando del mal control de la diabetes sobre la retina o sobre el fondo de ojo, se suma que por ahí va acompañado de hipertensión arterial, con lo cual acelera los procesos de deterioro y daño a nivel de la visión. Vuelvo a lo que decíamos al principio, 50% de los diabéticos no saben que son diabéticos. Me ha tocado en este tiempo, después de 3 años de pandemia, pacientes a los que uno les pide un análisis y se encuentra, no, pero yo nunca fui diabético. Claro, da mal la glucemia. Cuando uno mira la hemoglobina glicosilada, que es el azúcar de los últimos 3 meses, bueno, ya no es un valor, es un desastre. Lo cual sugiere que el azúcar alto viene de mucho tiempo atrás y que como tantas cosas que son silentes, que no dan síntomas en inicio, el paciente cree que está bárbaro y se está incubando un flor de problema. Entonces ese es otro tema que uno no debería descuidar. Mira, hacete un chequeo, un análisis básico aunque sea, saber dónde está uno parado. Otra cosa más que uno ve en estos días, post pandemia, el paciente que se sienta en el consultorio, no, yo no tengo antecedentes, nunca tuve nada. La mujer al lado, doctor, yo veo que se cansa mucho caminando. Bueno, sentate ahí, uno toma la presión y sentado uno encuentra que tiene 18. Si sentado tiene 18, caminando tiene 20 o 21. Y ese es el cansancio que tiene el paciente en realidad. No hay que buscar ni anemia, ni cánceres, ni cosas raras. Pero justamente, volver de vuelta al comienzo, sobre todo porque vamos a tener un evento o un mes emocionalmente fuerte, digamos, volver a esa base de los chequeos. Por eso pongo por ahí esos ejemplos tan tontos, porque la pandemia nos apartó de la ruta habitual. La pandemia hizo un agujero de casi 3 años en un montón de chequeos y hoy es necesario para enfrentar eso o para enfrentar lo que se viene, retomar esa parte que dejamos afuera, ¿no? Y bueno, en este caso puede ser el cardiólogo, como puede ser el médico clínico que sigue al paciente, quien solicite toda una rutina, una actualización de la rutina general, es decir, normalmente una vez al año nosotros lo hacemos y si no la tenemos hecha sería importante. También hay que ver los antecedentes familiares, tanto de hipertensión arterial como de diabetes, es decir, eso es muy importante como para estar alerta de qué paciente estamos viendo y que ese paciente puede en cualquier momento ir a la hipertensión arterial o diagnosticarse una diabetes. Y cuanto más precozmente nosotros agarremos esa diabetes y la empecemos a controlar, menos daño vascular va a generar. No solo desde el punto de vista cardiovascular, sino a nivel de todas las arterias. Acá conviene recordar lo que decimos siempre, cuando uno hace diagnóstico de diabetes, 50% de esos pacientes a los que uno le está haciendo diagnóstico ya tienen alguna suerte de daño vascular importante. Es decir, por muy precoz que sea el diagnóstico, en general 1 de 2 ya tiene el problema encima. No sabe que lo tiene, tardará un tiempo en manifestarse, pero el problema está. Lo que queremos transmitir fundamentalmente es que la rutina que ustedes se tendrían que hacer, que por ahí la dejan para fin de año, sería interesante que la adelantaran un poquitito para saber exactamente cómo estamos en este momento, para evitar tener algún disgusto, algún dolor de cabeza, alguna internación por algún dolor de pecho, etcétera, que puede en un control así exhaustivo de lo vascular, de la diabetes, puede aparecer señales de que el paciente no está andando bien y que pueda llegar a ser un evento y que un episodio de esta magnitud, con la parte emotiva a muy altas revoluciones, me puede desencadenar algún evento cardiovascular o descompensarme una diabetes, con lo que eso conlleva, ¿no es cierto?
Y no descuidar nunca, lo que les decía al final del primer bloque, la preparación en cuanto a la parte emocional. Pensar serio y fríamente, bueno, sí, todo está bien, pero si una emoción me puede producir un vasospasmo coronario y no tengo estudio que me lo pueda anticipar, entonces en esa eventualidad lo que tengo que plantearme es: necesito que alguien me oriente sobre cómo tranquilizarme, sobre cómo sobrellevar esa emoción, si tengo que recurrir a algo muy básico, muy elemental, utilizando yuyos, o si yo ya tengo una personalidad que me lleva a usar psicofármacos, si tengo que aumentar dosis de esto. Y fundamental, de qué manera y cuánto, ¿no? Porque, digamos, todo esto tiene un límite. En general uno sugiere que si hay que aumentar dosis, esto es global, no es para un paciente en particular, pero uno sugiere que las dosis se tienen que aumentar de a cuartos, un cuartito más y vemos si nos tranquiliza. No alcanzó con un cuartito más a la mañana, bueno, un cuartito más a la mañana, un cuartito más a la tarde, hasta ubicar de alguna forma la dosis justa que a uno lo tranquilice, sin necesidad, digamos, de estar por otro lado dormido. Respecto de los yuyos, puede ser que alcance simplemente con té de tilo, pero está la otra. Existen formulaciones de venta libre en farmacia que en general combinan tilo, valeriana, pasiflora. Ese tipo de combinaciones normalmente no me hace bajar cambios si tengo que hablar mal y rápido de un día para otro. Normalmente hay un promedio de 5 a 7 días antes que uno realmente note el cambio. En general, a este tipo de preparaciones uno les dice tómenla a la tardecita, porque hay gente que se relaja lo suficiente como para dormirse. Bueno, si uno duerme a la noche se despertó el otro día como si no lo hubiera pasado. Pero tengan presente eso también, porque si uno dice, bueno, me llegué a la farmacia, el farmacéutico me dijo tomate esto, tomate lo otro. Uno mira, tilo, valeriana, pasiflora, ¿hace efecto ya? Eso depende de la personalidad de cada uno, pero en general no. Puede haber un efecto, no es instantáneo. Un efecto placebo más que nada, ¿no? Pero un efecto placebo quiere decir que uno toma la medicación pensando en que te va a tranquilizar y por ahí logra el objetivo de tranquilizarte y uno lo atribuye a la medicación y es en general que uno se mentalizó. La función de este programa fundamentalmente no era asustarlos ni nada, es aprovechar esta coyuntura que vamos a vivir todos los argentinos con mucha pasión, eso seguro, como para adelantar o pensar en hacerse algunos controles cardiológicos, oftalmológicos, diabetológicos, para estar alertas de si tenemos chance o posibilidad de por ahí, en la eventualidad de un cuadro emocional muy importante, hacer algún evento. Por otro lado hay otro tema. ¿Qué hicieron los ingleses después de eso? Es decir, en algún mundial siguiente, ¿tomaron alguna precaución? ¿Escribieron algo? Nada que yo sepa. Es decir, quedó en la historia como, mirá, tené cuidado. Pero no existió, hasta donde yo sé, desde el punto de vista cardiológico, ninguna sociedad científica de ningún lugar del mundo que haya dicho tomó algún recaudo. Mundial hay que tomar tal y tal recaudo. Así ¿Está? Que bueno, nosotros queríamos comunicarles eso para que ustedes estuvieran en conocimiento de lo que sucedió en algún momento. Y bueno, eso forma parte de algo individual de cada persona. Pero bueno, no está de más que a fin de año adelantemos un poquito los chequeos para ver dónde estamos parados. Breve corte y cerramos el programa. Llegamos así al final de la emisión de hoy, esperamos que haya sido del gusto de ustedes. Vamos a Argentina, ¿qué más puedo decir? Y ojalá, no quiero que nadie me llegue al consultorio diciendo me internaron, como me ha pasado más de una vez. Nuestro amigo Geniol no se ha reído para nada, así que debe estar preocupado. Esperemos que nos vaya bien y que disfrutemos. Agradecerles a ustedes la fidelidad durante estos 10 años, a nuestros sponsors que hacen posible la realización de este programa. Y nos encontramos dentro de 7 días en una nueva edición de Prevención TV. Hasta entonces. Hasta entonces.